Alfred Russel Wallace al presentar las teorías en la reunión de la Sociedad Linneana en 1858. El significado es profundo, porque la prioridad siempre se le da al primer autor. Darwin tomó el trabajo y al año salió con su libro, El origen de las especies, y Wallace se perdió en la historia. El significado de que Darwin fuera el autor de la teoría es diferente a la percepción de Alfred Russel Wallace. Wallace, un hombre de clase baja, al contemplar la idea de cómo los animales colaboraban y competían entre sí, llegó a la conclusión de que la evolución se basaba en la eliminación de los organismos más débiles de la comunidad. Darwin, pensando desde la perspectiva de un hombre de clase alta, lo cambió todo y dijo que la evolución estaba impulsada por la supervivencia del más fuerte y la competencia. Wallace dijo que era la eliminación de los más débiles. Darwin dijo que era la preservación de los más fuertes. Ambos llegan a la misma conclusión, el vaso medio vacío o medio lleno. Pero esto tiene un significado muy profundo, porque si te doy la oportunidad de vivir en cualquiera de los dos mundos, el mundo de Alfred Russel, donde solo son eliminados los más débiles, o el mundo darwiniano, donde solo sobreviven los más fuertes, ¿cuál elegirías? La respuesta es sencilla. Es más fácil vivir en el de Alfred Russel, porque es más fácil no ser el más débil. Es más difícil ser el más fuerte, tal como en el mundo de Darwin. Pero Darwin fue el primero en publicar su libro, El origen de las especies. Y desde entonces, el mundo ha sido tomado por la idea de que hay una competencia por sobrevivir en el planeta. Para tratar de entender la naturaleza de la evolución, debemos volver a Isaac Newton. Y el significado es el siguiente. El universo de Isaac Newton, el reino físico y material, solo puede verse afectado por otras formas de materia. Por lo tanto, al tratar de entender cómo funciona el cuerpo humano, siendo el cuerpo humano una máquina física, se entendía que en alguna parte de ese cuerpo había elementos físicos que controlaban el carácter de esa máquina. Y cuando Darwin propuso su idea, no existía una comprensión de la naturaleza de los genes. Había una filosofía que postulaba que existían ciertos tipos de estructuras, que eran como gotas de pintura esparcidas por el cuerpo, llamadas gémulas, y esas gémulas llevaban a la naturaleza el carácter de la parte del cuerpo donde estaban ubicadas. Entonces habría una gémula en el hombro que conformaba el hombro, una gémula en el cuello, que programaría y desarrollaría el cuello. Las gémulas se dispersaban por todo el cuerpo. Cuando dos personas tenían descendencia, las gémulas de la madre y las gémulas del padre se mezclaban para crear las características de su progenie. En la búsqueda de estos elementos físicos, las gémulas estaban buscando los elementos del génesis, y los elementos del génesis se pueden abreviar como genes. De ahí proviene la palabra gen, ¿de acuerdo? Este es el significado. La teoría de Darwin era un proceso en dos pasos. Paso 1. Existe una alteración en la herencia. Las llamadas gémulas alteraban sus características, lo que, a su vez, alteraban las características del cuerpo donde se encontraban estas gémulas. Seguido del segundo paso, la selección natural, donde la naturaleza seleccionará al más fuerte de los organismos alterados para sobrevivir y propagar esos genes, y para eliminar los organismos más débiles alterados por esos genes. El concepto de las gémulas era una idea imprecisa, porque solo era una idea, una filosofía. No habría nada real que identificara las unidades hereditarias. Pero curiosamente, al mismo tiempo que Darwin trabajaba en la teoría de la evolución en Austria, había un monje, Gregor Mendel, que estaba cruzando flores de diferentes colores. Mendel demostró que si cruzaba plantas de flores rojas con plantas de flores blancas, las descendientes serían rosadas. Esto sugería que la característica de la planta roja, sus gémulas, se fusionaban con las gémulas de la planta blanca y creaban las rosadas. Esto encaja con la historia general. Pero surgió un punto de vista diferente cuando Mendel hizo un cruce en reverso de dos de las descendientes rosadas. ¿Y qué sucedió? No solo aparecieron plantas con flores rosadas, había plantas con flores blancas y plantas con flores rojas.
Esto fue profundamente importante porque demostró que, sin importar los elementos hereditarios, los elementos físicos eran específicos y no se fusionaban como se suponía que deberían hacer las gémulas. Mantenían sus características. Cuando se juntaban una roja y una blanca, creaban una rosada. Pero al volver a cruzarlas, cualquier planta que recibiera 2 genes blancos sería blanca y cualquier planta que recibiera 2 genes rojos sería roja. Y la rosada sería el resultado de una planta que tuviera uno de cada uno de los genes. El punto es muy crítico porque implica que cualquiera que fueran las unidades hereditarias, sus unidades físicas discretas no eran como gotas de pintura que se fusionaban, sino que mantenían sus características de generación a generación. Eso inició la búsqueda. ¿Qué representan en un organismo? Esas nuevas estructuras que ahora se conocen como genes. ¿Qué es un gen? ¿Dónde se encuentra el gen? En 1892, August Weismann, un científico alemán que estudiaba cultivos de células y tejidos, observó cómo se dividían las células, que había pequeños filamentos en medio de la célula. Esos filamentos se dividían a la mitad. Una de las mitades iba a una célula hija y la otra mitad iba a la otra célula hija. Siguiendo estos filamentos, una y otra vez, los identificó primero como cromosomas y luego reconoció que estos cromosomas eran las unidades hereditarias. Así que ahora había una base física de dónde está la unidad hereditaria y dónde están los genes. Están conectados a los cromosomas. La ciencia seguía tratando de entender la naturaleza de los genes, pero surgió el primer problema. Los cromosomas constan de la mitad en proteína y la otra mitad ADN, pero la ciencia aún no lo sabía. ¿Era la proteína la unidad hereditaria o era el ADN la unidad hereditaria? Bueno, la respuesta no se halló sino hasta 1944. Esa fue la primera vez que la ciencia reconoció que el ADN era el elemento responsable de la herencia. ¿Cómo funciona ese experimento? Avery McCulloch y McCarthy hicieron el experimento con 2 tipos de bacterias. Una bacteria tipo R, que creaba pequeñas colonias de puntos en un plato de cultivo, como pequeños puntitos diseminados por todo el plato de cultivo. La otra especie que analizaron eran bacterias tipo S, pero estas formaban grandes colonias en forma de charcos. Lo que querían averiguar era si la proteína cromosómica o el ADN cromosómico eran los que determinaban la naturaleza de esas colonias.